quedamos por aquí, pues vamos a seguir hablando del tema hermoso, ¿verdad? Sobre la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Estuvimos hablando la semana pasada, ¿se acuerda? De cómo la vida de Jesús cambió en el momento en que Él fue bautizado. Los 30 años antes, pues no se menciona ningún milagro, ninguna liberación, nada, ningún prodigio hecho por Jesús. No se menciona nada, lo únicamente que la gente lo conocía como el carpintero o el hijo del carpintero. Durante ese tiempo, pues Jesús hacía sillas, mesas, mecedoras, cunas y todo lo que usted se imagina que puede hacer un carpintero. Él lo hizo, iba a la sinagoga porque era un judío y era la costumbre. Sin embargo, no se menciona que hizo alguna sanidad o que un demonio dijera: Jesús, hijo del Dios, ¿por qué vienes a atormentarnos? Nada de eso. Fue en el momento donde Él fue bautizado y el Espíritu, dice la palabra, que reposó sobre Él, cuando ya empezó su ministerio oficialmente, empezó a hacer milagros, y ahí sí, fue a la sinagoga y ahí ya un demonio lo reconoció y le dijo que por qué venía a atormentarlos. Desde ese momento su vida cambió. La vida de Jesús cambió en el momento, su estatus cambió, hablamos de eso. Y antes de que Jesús pues partiera, antes de que Él ya cumpliera su ministerio, muriera y resucitara, pues Jesús le dejó una encomienda a sus discípulos. Se presentó ante ellos, dice la palabra, por 40 días. Después de haber resucitado, se les presentó por 40 días, hablando con ellos. Dice la palabra en Hechos 1:3. En Hechos 1:3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Les dijo, tienen que esperar la promesa. Estos hombres tenían 3 años y medio de andar con Jesús. Un seminario intensivo de 24/7 con Jesús. No era que iban y recibían una clase por un momento y se iban parando de su familia, sino que vivían, dormían, caminaban, comían con Jesús durante 3 años y medio. Estuvieron con Él, escuchándolo, escuchando sus enseñanzas, escuchando sus parábolas, viendo con sus propios ojos cómo resucitaba muertos, cómo limpiaba leprosos, cómo hacía la multiplicación de la comida, cómo los sordos oían, cómo los ciegos recuperaban la vista. Estos estaban con Él recibiendo enseñanza y viendo con sus ojos los milagros de Jesús. Sin embargo, durante estos 40 días, yo me puse a pensar, durante estos 40 días, yo me imagino que la atención era todavía más, porque estaban al frente de un hombre que se había levantado entre los muertos. Antes estaban escuchando a Jesús, claro, y ellos tenían la revelación que era el Mesías, pero ahora estaban escuchando a uno que lo habían matado y que lo habían molido y que le habían metido clavos y que le habían traspasado el costado. Estaban hablando con uno que había resucitado, con uno ante el cual nadie oró para que se levantara. Él solo se levantó de entre los muertos. Ahora lo estaban escuchando. Era como decir, wow, estoy hablando con una persona que estuvo muerta. Estoy hablando, ahora sí no hay duda, del Mesías prometido, del Hijo de Dios que se nos había prometido. Ahora estoy hablando con Él. No se especifica qué fue lo que les enseñó, nada más dice, le estaba hablando del reino. Estaba hablando con ellos aún más de los 3 años y medio de enseñanza durante 40 días. Estuvo haciendo, yo me imagino, como un repaso. Este es el repaso antes de irme, lo vamos a repasar todo lo que hemos visto. Y tal vez les pudo haber enseñado otra cosa. Habían escuchado parábolas, habían escuchado muchas enseñanzas, habían sido testigos de milagros impresionantes y sobre todo estaban siendo testigos, ellos estaban siendo testigos del milagro más grande, que era que el Hijo de Dios se levantara entre los muertos. O sea, ellos tuvieron el privilegio de verlo, tocarlo, escucharlo. Y eso, hermano, yo me imagino, por supuesto, que cambió sus vidas. Aún aquel que le metió el hueco el dedo en el hueco de sus clavos y de su costado.
Estaban hablando con una persona que había estado muerta y ahora había resucitado por el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, Jesús les dice a estos hombres sumamente, vamos a decirlo así, sumamente informados, con mucha capacidad, que habían recibido mucha enseñanza, gente que, como le digo, tuvieron el privilegio de caminar y hablar con el Hijo de Dios, de verlo hacer milagros, de verlos multiplicar el alimento y aún de verlo resucitado. A estos hombres Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Padre, o sea, el Espíritu Santo. Yo me puse a pensar, lo que Jesús les está diciendo en otras palabras es, el conocimiento que ustedes tienen y que han recibido de mí durante 3 años y medio y ahora durante estos 40 días, todavía no es suficiente para que ustedes vayan y salgan a hacer la obra de Dios, todavía no. Está bien el conocimiento, ya saben bastante, se les ha revelado, pero todavía no salgan. El haber presenciado milagros, el haber presenciado señales, no es suficiente para hacer la obra de Dios. O sea, ya ustedes vieron, escucharon, aprendieron, pero todavía no. Se necesita algo más. Jesús les dijo, tienen que esperar que venga el Espíritu Santo sobre ustedes y los llene, para que vayan a hacer la obra. ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? Y este es uno de los grandes problemas de hoy en día. Que la gente cree que por ir a estudiar y por tener un título de teología y por saber mucha Biblia ya puede tirarse. Vamos a ir a hacer la obra de Dios porque yo sé mucho. Porque yo estudié todos los títulos y yo soy un máster y soy un doctor en teología y tengo experiencia vasta en todo esto. He servido en muchas cosas. Ya yo puedo salir a hacer la obra porque tengo un título que me respalda. Sé mucho y sé de homilética y de escatología y sé de hermenéutica y sé el griego y el hebreo y me lo sé de arriba para abajo. Ya estoy listo para ir a hacer. Sin embargo, en el reino de Dios es diferente. No es como una carrera secular de que ya usted terminó los años de estudio en la universidad, ya usted tiene el conocimiento, vaya a hacer una práctica y ya lo tiran, vaya, trabaje. En el reino de Dios es diferente. El Señor les está diciendo, vea, ya ustedes tienen el conocimiento, ya ustedes tienen la experiencia, han visto, son testigos, pero espérese, necesita algo más, necesita la ayuda del Espíritu Santo. Hay personas que se meten a estudiar teología para ser pastor, y yo siempre digo, eso es un error, porque usted no estudia para ser pastor, el pastor estudia para capacitarse. Porque no es, bueno, no sé qué hacer, estoy entre contador, estoy entre dentista y pastor. ¿Cuál escojo? Bueno, me sale más barato la de pastor, ¿verdad? Me voy por pastor, me gradúo y ya salgo a que me den una iglesia por ahí. Eso es diferente, hermano. O sea, no podemos confundir las cosas. Hay gente que se mete a estudiar teología y está bien para aprender y para avanzar y saber cómo enseñar y cómo trabajar en un ministerio, pero no necesariamente la persona que está estudiando teología pues tiene que ser un pastor. Eso es un llamado, tiene que ser un llamado. El servir en la obra de Dios no se escoge, o sea, no es que voy a escoger ser pastor porque es más corta la carrera. Estoy entre estudiar esto y lo otro, me voy a hacer pastor. Esto no es así. Hay que tener esa convicción de que Dios a uno lo está llamando, porque hay momentos donde usted tiene que enfrentar situaciones que no le enseñaron en el instituto, que no le enseñaron en el seminario, y usted dice, pero wow, esto no me lo enseñaron en el seminario, ¿qué tengo que hacer? Y ahí es donde nos damos cuenta que necesitamos una ayuda extra, y esa ayuda es el Espíritu Santo. Dice Efesios 4:11, y Él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si no se tiene un llamado, si uno no tiene un llamado de parte de Dios, como dice ahí, a unos pastores, apóstoles, profetas y maestros, y uno se tira a hacerlo, pasa a ser, aunque se oiga feo, pasa a ser un asalariado. Voy a hacer ese trabajo, pues porque me están pagando. Me voy a parar a predicar o a enseñar, pues porque me están pagando, nada más. Y me voy a preparar, pues porque me están pagando. Y ahí mi familia tiene que sobrevivir y yo también. Y en esto me metí, pues me están pagando. Pero dice la palabra que el asalariado, cuando viene el problema, es el primero que sale huyendo. Es el primero, es el que deja las ovejas botadas. ¿Por qué? Porque
A mí nada más me pagaron para predicar. O sea, si alguien está enfermo, pues busque a alguien, porque a mí me pagaron únicamente para predicar los domingos. Si usted necesita ayuda, pues es un poquito extra, ¿verdad? No, ahí es un llamado, hermano. El que quiera hacerse pastor por dinero, dígale, le voy a decir, eso es un mal negocio, hermano. Porque a veces se sufre y se trabaja, y usted lo tiene que hacer por amor, es la verdad. Uno lo hace mucho por amor, por la carga, porque uno siente pues, que Dios lo está llamando a eso. Jesús mismo había instituido, o sea, capacitado a estos hombres, los había llamado como sus apóstoles, como sus enviados. Él mismo los había llamado para hacer una obra importante dentro de su pueblo. Sin embargo, le dijo a estos que él mismo había constituido, le dijo, no salgan de Jerusalén, o sea, tranquilos. Yo imagino que esos hombres están, ahora sí, ya vimos a Jesús resucitado, ya tenemos la experiencia, tenemos la capacidad, tenemos la información, vamos a predicar, vamos a hacer lo que Él nos mandó a hacer. Jesús les dijo, tranquilos, no salgan de Jerusalén todavía. Y hoy muchos cometemos el error de pensar que porque tenemos ese título, pues ya estamos listos. Pero no se puede ir a hacer la obra de Dios únicamente con el conocimiento, no se puede. Yo no puedo ir a hacer la obra de Dios únicamente por los años de experiencia que yo tengo. Eso no se puede. Se tiene que ir, según la escritura que acabamos de leer, con la llenura del Espíritu Santo. Si esos hombres que convivieron con Jesús, que uno le recostó la cabeza al pecho, y yo siempre me imagino que seguro le escuchó el corazón ahí latir. Y comieron con Él y sirvieron con Él y lo vieron hacer todo eso y lo vieron resucitado. Si a esos Jesús les dijo, todavía no se vayan hasta que no haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, no empiecen a hacer las cosas. ¿Qué más nosotros, hermano? El problema es que a veces nos tiramos y ahí es donde nos llevamos el golpe, ¿verdad? Yo voy porque yo tengo la experiencia y me enseñaron que esta es la táctica que tengo que usar y esta es la estrategia que tengo que usar. Y voy y vemos que tal vez no nos funcionó porque lo quisimos hacer en nuestras fuerzas. Cualquiera diría, Señor, ya estoy listo. Ya tú mismo me llamaste, tú mismo me enseñaste y ya yo he visto. Yo soy testigo tuyo, ya soy listo. Pero Jesús les dijo, no se muevan, todavía no se muevan, hasta que haya venido la promesa del Padre. O sea, no le prediquen a nadie, no oren por nadie, no hagan nada hasta que no haya venido sobre ustedes la promesa del Padre. Y les dijo, porque van a ser bautizados, dijo el versículo 5 que leímos, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús estaba diciendo algo que ya Juan el Bautista había dicho sobre él, cuando lo vio que venía para ser bautizado, dice Mateo 3:11, hablando Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, o sea Jesús, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan estaba diciendo, este que viene tras de mí va a hacer algo parecido a lo que yo estoy haciendo, solo que yo lo hago en agua, pero Él lo va a hacer con el Espíritu Santo y fuego. El bautismo, como hemos hablado muchas veces, es estar impregnado, empapado de agua, por eso es que lo hacemos por inmersión. Y dice la traducción pues, original, cuando trata de explicar la palabra bautismo, que es como meter una tela en tinta, que ya después usted no lo puede separar. Es así. Entonces Jesús dice, yo voy a hacer eso mismo con ustedes, pero con el Espíritu Santo, o sea, los voy a empapar. ¿Cuántos dicen amén? Van a salir chorreando. Dicen los ticos, y lo voy a decir con AR, chorreando van a salir, goteando, impregnados de que no se le puede sacar. Ya van a estar tan unidos que ya no podemos separarnos. Eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo que hay un bautismo, pero diferente al de Juan. ¿Cómo es? ¿Cómo sucede? ¿Cómo tiene que pasar? Y eso ahí ha causado un revolú, ha causado problemas, debates, discusiones, separaciones, denominaciones se forman porque no se pusieron de acuerdo, o unos piensan que tiene que ser de una forma y otros tienen que ser de otra forma. Pero lo que yo creo, hermano, y lo que yo he orado siempre es, Señor, la palabra dice que tú ibas a bautizarnos con el Espíritu Santo y fuego, sea como eso sea, dámelo a mí.
Porque si yo voy y le digo, Señor, yo quiero que tú me bautices, como dice tu palabra, con el Espíritu Santo y fuego, pero tiene que ser así, Señor. Porque a mí no me gusta mucho el alboroto, ¿verdad? Tiene que ser así, de esta manera. O tiene que ser de esta otra manera, Señor. Si yo no lloro, entonces yo no me doy cuenta que ya tú me bautizaste. Tengo que hacer un alboroto, tengo que hacer... Señor, tú dijiste que es en el Espíritu Santo y fuego. Como eso sea, como tú quieras hacerlo, Señor, aquí estoy, yo lo quiero, yo lo necesito. ¿Cuántos dicen amén? Sin entrar en mucha discusión, sin entrar en mucho debate, ¿verdad? Hechos 19:1, le voy a leer ahí un incidente que pasó con Pablo. Dice así, Hechos 19:1 en adelante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Pablo no acostumbraba, usted lee en la Biblia, andarle preguntando a todo el mundo, ¿ya usted recibió el Espíritu Santo? Mire, ¿ya usted recibió el Espíritu Santo? ¿Ya usted lo recibió? Vio algo en estos hombres y dice que eran discípulos, seguidores de Jesús, o sea, habían creído en Jesús, seguidores de Jesús, pero ni tan siquiera sabía que había un Espíritu Santo y eran discípulos, eran seguidores de Jesús. Algo notó Pablo en ellos que dijo, ¿ya usted recibió el Espíritu Santo? ¿Qué pudo haber notado? ¿Quién sabe si los escuchó hablando, predicando? ¿Ya ustedes recibieron el Espíritu Santo? No, yo no sé. Y les dijo, bueno, ahora esto es así, el bautismo de Juan fue para arrepentimiento, pero hay otro. Les digo, hay otro. Tienen que ser revestidos con el poder del Espíritu Santo para que ustedes salgan y hagan la obra del Señor. Y hoy día, lastimosamente, hay mucha gente que sigue a Dios, sigue a Jesús, sigue sus enseñanzas, pero ni tan siquiera sabe nada del Espíritu Santo, no sabe. No sabe que Dios nos envió a un ayudador, a un consolador, a alguien que nos iba a guiar, a uno que nos consuela, a uno que intercede. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que está tratando de seguir a Dios, ser un buen hijo de Dios, dejando a un lado el Espíritu Santo, y eso no puede ser así. No podemos solos. Usted no puede solo, hermano. Usted no puede ser bueno por usted solo, usted no puede. Usted no puede dejar esta adicción por su propia fuerza. Usted no puede dejar ese mal carácter por sus propias fuerzas. Gracias a Dios que aquí no hay ninguno así. Ese mal carácter. Gracias al Señor que nos libró de la gente así, hermano. No podemos cambiar solos. Usted se puede proponer y hacer retos y cuanta cosa. Usted necesita a un ayudador. Ese se llama el Espíritu Santo. Él es el que está aquí, el que nos ayuda a ser mejores. Es más, vimos el domingo pasado, aún el que nos ayuda a obedecer a Dios, a obedecer su palabra, a obedecer sus mandamientos. Él es el que está aquí en este momento para ayudarnos. Jesús le dice a sus discípulos que serían bautizados en el Espíritu Santo. Era algo nuevo para ellos. Si ahora hay debate, imagínense aquellos que en el primer momento están recibiendo esa noticia. Ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego. ¿Y cómo será eso? O sea, ¿cómo se mastica eso? Y nadie le preguntó, Señor, ¿y qué va a pasar? O sea, ¿cuál es la señal para saber si ya estamos llenos? Señor, pero ¿qué va a hacer? Va a venir, va a caer fuego, porque dijo que es fuego, va a caer fuego, va a consumir algo. ¿Qué va a hacer, Señor? Ellos no preguntaron nada, únicamente lo creyeron. Y lo esperaron. Esperaron esa promesa. O sea, Señor, yo no sé cómo es, pero yo la espero y yo la quiero recibir. Tú dijiste que la esperáramos, que no saliéramos a hacer nada hasta recibirla, y yo lo voy a hacer. Y Hechos 1:8, que es un verso muy conocido para todos, Jesús les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí ya les dio una explicación un poquito más detallada. Bueno, van a ser bautizados con el Espíritu Santo, o sea, ustedes van a recibir un poder especial. Y esa palabra poder, cuando usted la busca, el significado original, es la palabra dunamis, de donde viene la palabra dinamita. O sea, ustedes van a tener un poder explosivo dentro de ustedes.
un poder extra, algo que los va a llenar por dentro y que los va a ayudar a hacer la obra de Dios, una fuerza sobrenatural dentro de ustedes para que ustedes puedan ser buenos hijos de Dios, para que ustedes puedan realizar la obra que yo les voy a mandar a hacer. Es por eso que no se puede hacer sin Él. El Señor le dijo, van a recibir un poder extra para que ustedes lo puedan hacer. Y le dijo, van a recibir un poder especial, ¿para qué? Para hacerme testigos, para salir a hablarle a la gente, para hablarle a los demás de este plan de salvación y de este Mesías que ya vino. Y es más, todavía si nos vamos más, la palabra testigo también se puede traducir como mártir. Ustedes van a ser mártires, van a recibir un poder especial que aún muchos van a ser mártires. ¿Cuántos dicen amén? Cualquiera diría, vamos a recibir poder para hacer miles de milagros, ¿verdad? Y gloria a Dios, para llenar los estadios. El Señor le dijo, no, usted va a recibir poder para que me sea testigo. Claro, las señales después vienen, gloria a Dios, por las sanidades y todo. Pero el Señor dijo, esto que yo les voy a dar es para que ustedes vayan y prediquen, para que ustedes vayan y hagan la obra, para que ustedes vayan y me sean testigos. Y el testigo habla de lo que ve y de lo que escuchó. Usted vaya y hable de lo que el Señor hizo en su vida y de lo que Él le ha dado y de cómo lo cambió. Eso es lo que tenemos que hacer, ser testigos. El testigo va y habla de lo que escuchó y de lo que vio. ¿Cuántos dicen amén? Y si Dios ha hecho algo en su vida, hermano, Dios lo está llamando a usted a ser un testigo. Y no de Jehová. A ser un testigo de Él. A ser un testigo, a hablarle a la gente. Vea, yo era un borracho empedernido. Mujeriego, parrandero y jugador era yo. Así era. Pero Dios me cambió. Hoy soy una nueva criatura. Soy una nueva criatura, Dios me cambió. Y cuando la gente ve que realmente ese poder existe, que la gente puede ser transformada, pues la gente va a querer. Antes ellos no podían ser testigos. ¿Por qué? Porque no tenían ese poder. ¿Por qué? Porque estaban escondidos. Estaban huyendo. Estaban muertos de miedo. ¿Cómo le iban a decir a la gente? Vea, Jesucristo es el Señor. Venga, una hacia nosotros. Escóndase con nosotros todos. Metámonos todos aquí, cerremos la puerta. ¿Cuántos se quieren unir para ser perseguidos y para tener miedo? ¿Cuántos? Por supuesto que nadie. Pero cuando recibieron ese poder, esa gente que era miedosa fue transformada. Y ahora sí hablaban abiertamente de las maravillas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El conocimiento, la experiencia, la buena intención, la honestidad, el trabajo arduo, la dedicación, el compromiso, necesita de ese poder para poder ser efectivo. Y vuelvo a decir, la experiencia, el conocimiento, la buena intención, la honestidad, el trabajo arduo, la dedicación y el compromiso, todo eso es necesario, pero necesita ese poder. Es como que su carro tenga llantas nuevas, tenga un motor de 500 caballos de fuerza, asientos de cuero y todo hermoso, pero que no le sirva el arrancador. El Señor nos está diciendo, yo los voy a equipar con todo eso, pero les voy a dar un poder extra para que usted vaya y lo haga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? Por la obra que Él ha hecho en su pueblo, por habernos dado esta promesa hermosa. Y la promesa se cumplió. Dice Hechos capítulo 1, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pentecostés son 50 días después de la Pascua. Y Jesús murió en la Pascua. Fueron 50 días después de aquel momento. 50 días. Y anduvo después de resucitado 40 días con ellos. Significa, según mis cuentas, ¿verdad? Que estuvieron esperando por 10 días. Orando para que el Señor cumpliera su promesa. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo,
Se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos aquí presentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estando todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir eso? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuántos dicen amén? Dice que estaban todos unánimes juntos. El verso anterior dice que perseveraban, en el capítulo anterior dice que perseveraban en la oración juntamente con las mujeres. Y estaban los discípulos todos en ese aposento junto con las mujeres y oraban constantemente. Pero no dice, eso es lo que yo me pongo a pensar, no podían estar orando las 24 horas, puesto que tenían que ir a bañarse, tenían que comer, tenían que hacer algunas otras cosas. No se sabe qué estaban haciendo, pero Dios llegó de repente. De repente, dice ahí. O sea, no les avisó. Nadie les llegó a decir, vea, dentro de 5 minutos va a pasar aquí un estruendo, prepárese, póngase a orar, agárrense todos de las manos, levanten las manos todos al cielo. Sino que el que estaba cocinando, pues de repente le llegó. El que estaba barriendo, pues ahí le llegó. El que estaba ahí hablando de una vez le llegó. De repente irrumpió en la rutina de aquellos hombres. Y llegó el Espíritu Santo. Ellos lo estaban esperando, pero llegó de repente. Jesús no les dijo, esperen 10 días, 11 días, 15 días y ahí va a venir el Espíritu Santo. Ellos no sabían si al día siguiente iba a llegar, o al segundo día, o al tercer día. No sabían. Ellos tenían que estar listos nada más, esperando la promesa. Esperándola. Y de repente les llegó. Nosotros a veces necesitamos, ¿verdad? Pues la música de fondo y todo, y estar tranquilos y estar todos, para que el Señor llegue, pero ahí les llegó de repente. El que estaba cortando la grama le llegó el Espíritu Santo de repente. El que estaba haciendo el arroz le llegó el Espíritu Santo. El que estaba debajo del carro apretando las tuercas le llegó ahí el Espíritu Santo. El que estaba con la computadora trabajando de un pronto a otro le llegó. De repente Dios irrumpió en la vida de estos hombres y cumplió la promesa que les había prometido. Eso sí, dice que todos estaban unánimes juntos, que no es lo mismo estar juntos y estando todos desunidos, ¿verdad? Lo más fácil es estar juntos, porque usted mete un poco de gente en un cuarto y está junta. Que estén unánimes es diferente. Todos con el mismo sentir. Todos con la misma esperanza, todos con el mismo objetivo. Estamos aquí todos juntos esperando que llegue lo que el Señor nos dijo. ¿Cómo va a ser? No sé. ¿Qué será? No sé, pero aquí estamos esperando, Señor. ¿Cómo va a ser? El Señor no les dijo, vea, va a venir algo como un viento recio y va a llenar la casa y van a aparecer lenguas repartidas. Él no les dijo nada más les dijo, va a llegar. Hermano, levante sus manos, levante su corazón y dígale, Señor, como sea, cuando sea, de la manera que sea. Pero si yo no lo tengo, que me llegue a mí también. Irrumpe en mi vida, Señor, lléname. Estos hombres conocían a Jesús, caminaron con Jesús, escucharon a Jesús, vieron a Jesús hacer milagros. Pero no había llegado de esa manera, esa presencia, ese poder sobre sus vidas. Y hay gente lastimosamente que tal vez tiene años y años sentado en una banca, llenándose de conocimiento, que no puede salir a hacer una obra, no puede salir a hablarle a nadie, porque no ha llegado ese poder sobre sus vidas. Porque todo el mundo dice, no, ya yo lo tengo adentro. Y sí, si ya yo lo tengo adentro, pero hermano, por su fruto se conoce.
Si una persona usted lo ve que no despierta, que no se mueve, pues que no me diga que tiene el poder adentro. Porque alguien que tenga dinamita adentro no va a ser una persona que está ahí pasiva por los siglos de los siglos, que se confunde con las sillas, que es casi parte de los activos de la iglesia y de los activos pasivos. Los contadores sabrán. No, usted, hermano, si Dios lo llenó a usted por dentro, usted tiene que manifestarlo, hablándole a la gente, viviendo una vida alegre, feliz, compartiendo la palabra de Dios. Y no es nada más, Señor, dame, lléname. Si usted está sirviendo y usted está dando, pues tiene lógica estar pidiendo más, porque usted se vacía cuando sirve y Dios le da más y usted se vuelve a vaciar sirviendo. Pero si usted le pide a Dios, dame, y usted no hace nada, y viene el otro domingo, dame, es que hay un liqueo por ahí, hay una fuga. Por ahí se le está saliendo, ¿verdad? Lo que recibió. Usted necesita venir y llenarse para salir a hacer la obra. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios lo que quiere es que su iglesia se despierte. Que su iglesia salga a predicar las buenas nuevas. Que su iglesia demuestre el poder que hay en nosotros para ser testigos. Para ser testigos, para hablarle a la gente. Hablarle aún con nuestra manera de ser. Con nuestra manera de caminar. Ser diferentes. Mano, y para la gloria de Dios, yo he llegado a lugares en el trabajo y yo no he tenido la oportunidad de hablarle a nadie y alguien me dijo, ¿usted es cristiano? ¿Por qué? No, porque yo veo algo diferente para la gloria de Dios. Únicamente viendo a uno trabajar, tal vez por la honestidad con lo que uno, pero la gente ve algo diferente en uno. Dice un refrán, tu manera de vivir habla tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras. O sea, tenemos que demostrar con nuestra vida que tenemos el Espíritu Santo dentro. ¿Cuántos dicen amén? Sea lo que sea que estuvieran esperando, pues Dios ahí llegó sin avisarles y los llenó. Y la profecía que decía Joel, yo me puse a pensar esto, decía, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne, dijo, sobre toda carne. Sin embargo, de los miles, de los cientos de miles que habían en Jerusalén en ese día, llenó a 120 nada más. ¿Por qué? ¿Por qué se derramó únicamente sobre esos 120 y no sobre los miles? Porque la promesa era sobre toda carne. Sin embargo, en ese momento llenó solo a 120. ¿Por qué? Porque lo estaban esperando. El que tiene oídos para oír, oiga. No es únicamente, Señor, de ahí dicen que por ahí, no, si usted lo está esperando, si usted está con esa expectativa, Señor, yo necesito, la verdad, que tú me despiertes, que me pellizques, Señor. Pellízcame, Señor, yo necesito moverme, necesito hacer algo con esta vida. Yo no puedo seguir siendo el mismo de siempre, yo necesito avanzar, yo necesito poner a funcionar lo que tú me has dado, necesito hacer algo por tu reino, Señor. Pero me da vergüenza, me da pena, me da pereza. Un día hablamos de esa palabra, vivo procrastinando, ¿verdad? Que lo voy a hacer en algún día. Algún día, Señor, te voy a servir. Algún día me voy a meter a estudiar teología. Algún día, Señor. Y le vamos poniendo peros, ¿verdad? Peros cuando mi hijo crezca, cuando salga del colegio, cuando ya no tenga deudas, cuando ya me pensione, y le vivimos diciendo, Señor, después. Lo que necesitamos es activarnos ya. Y para eso Dios nos envió ese poder. ¿Cuántos dicen amén? Nos envió ese poder para hacerlo. Hacerlo con ganas, con fuerza, con poder. Aleluya, para que el mundo crea que hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo Jesús. Los discípulos lo estaban esperando y sobre ellos vino. Aquellos que se escondían ahora abiertamente predicaban. Ya salieron de las 4 paredes. Llegó sobre ellos en aquel aposento, pero salieron a predicar. Y eso es lo que a veces nos pasa a la iglesia, ¿verdad? Llegó, sentimos bonito, sentimos las mariposas, lloramos y sentimos algo muy bonito, pero aquí encerraditos todos, ¿verdad? Bien bonitos, todos juntitos, ¿verdad? Y besos y abrazos y todos aquí. Y el mundo por allá muriéndose. Ellos recibieron eso que recibieron e inmediatamente salieron y le hablaron a la gente.
La gente oyó, notó que había algo diferente en ese lugar, en ese aposento, y llegaron a fijarse. Fue notorio que algo había pasado en ese lugar. Triste cuando el barrio, cuando el pueblo, ni cuenta se da que hay una iglesia ahí. Porque lo que se oye son grillos cuando uno pasa por el frente. No hay un impacto en la comunidad, no hay nada, nadie sabe qué es lo que hacen. Nunca nadie salió a predicar, nunca nadie salió a evangelizar, pasaron desapercibidos. La gente pregunta, y un día me pasó, andaba buscando en mi país la dirección de una iglesia que tenía años en un barrio, y yo le dije, ¿usted sabe dónde queda esta iglesia? Ni la menor idea. Qué triste cuando en el barrio no se sabe que hay un pueblo de Dios reunido ahí. Hermano, necesitamos de ese despertar en Dios para ser testigos, para que el mundo crea, para que el mundo sea salvo. Y ya vamos a ir terminando. El Espíritu Santo los llenó, el miedo se fue, la vergüenza se fue, la pereza se fue, las excusas se fueron, porque ahora había algo en ellos que los hacía hacerlo, que los motivaba a hacerlo. Dios despertó a su pueblo, Dios despertó a estos hombres para que evangelizaran. Y por eso que pasó ahí, hermano, llegó hasta este siglo XXI. Llegó hasta este siglo XXI por ese poder que ellos recibieron y esa valentía para salir a predicar. La vida de estas personas cambió para siempre. Así como Jesús no hizo nada antes de que ese espíritu llegara sobre ellos, les dijo, ustedes tampoco, esperen un momentico, cuando ya sean revestidos de ese poder, ahora sí vayan y hagan. Estos hombres que eran pescadores y tenían sus profesiones, nunca más volvieron a ser los mismos, nunca más. Jesús recibió esa llenura cuando fue bautizado, nunca más regresó a la carpintería. Estos hombres fueron llenados, nunca más volvieron a ser los mismos, ya no volvieron a las redes. Ya no volvieron a pescar, ya no volvieron a hacer lo que estaban haciendo, porque ahora tenían un poder para hacer la obra que Dios les había encomendado. Tenían que empezar la obra desde el lugar donde estaban. Eso sí, le dijo, no espere, vamos a poner orden. Ustedes van a recibir ese poder y sean testigos aquí, donde ustedes viven. Y todavía yo me fui un poquito más atrás. Sea testigo en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Sea testigo en su casa. Háblele a sus hijos, háblele a su esposo, si no todavía no está ahí metido. Háblele a su esposa, háblele a su tío, háblele a la gente. Primero los de la casa, sea testigo. Pero aún para los de la casa necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, hermano. Porque ahí es donde más cuesta. Porque podemos irle a hablar al de la calle, vea, Jesucristo te puede cambiar, pero no sabe cómo yo vivo en la intimidad. Nuestros hijos sí saben lo que hacemos nosotros en la casa. Sí sabe que si nosotros por aquí, aleluya y gloria a Dios, y por allá, platos volando y sartenes y gritos, ahí es más difícil. Pero por eso es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para ser testigos aún en la casa. Le dijo, primero en la casa, después en el barrio, y después ya piensen en los demás pueblos de alrededor y en los demás estados y en el mundo. Pero a veces la gente dice, siento un llamado de Dios a las naciones. Yo siento que Dios me está llamando a las naciones. Pero la mayoría siente el llamado a las naciones desarrolladas, ¿verdad? Muy pocos sienten el llamado a ir a Irak y a Bosnia y a Ucrania. La gente quiere, pues, que los demás vean lo que ellos tienen, pero tenemos que ser testigos primero en casa. ¿Cuántos dicen amén? Antes de ser testigo a los vecinos o al barrio o a los pueblos, tenemos que ser testigos en la casa. Pero para hacer eso, necesitamos ¿de quién? De la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Hermano, que eso haya despertado, ese es mi anhelo. Haya despertado en ustedes ese deseo de estar lleno siempre del Espíritu Santo. Si usted ve que en su vida no hay movimiento, que se está secando, que se está durmiendo en esa silla, que pasan los años y usted no pasó de ser lo mismo, dígale, Señor, yo necesito algo diferente en mi vida. Necesito esa llenura, necesito de ese poder. Que un día, Señor, tú me vas a pedir cuentas
Y no tendré excusa porque ya tú me dejaste aún al ayudador para que yo lo haga. Que esa fuerza, que esa dinamita que Dios nos dejó, hermanos, se active en cada miembro de la iglesia. Que lo hagamos con pasión, que sirvamos con pasión, que los sugieres sirvan con pasión y que los de la alabanza lo hagan con pasión, aún más la escuela dominical y cada ministerio de la iglesia con pasión, con fuerza, sin miedo, sin vergüenza, sin excusa. Señor, lo hago, Señor, para la gloria de tu nombre. Levante sus manos al cielo ahí donde usted está. Dile: Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias porque no me dejaste solo. Porque tú te fuiste, Señor, pero me dijiste a la vez que ibas a estar conmigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Me enviaste tu Espíritu, Señor. Enviaste, es el que está hoy aquí, oh Dios. Es el que ha hablado a mi corazón, es el que ha tocado mi vida en esta mañana, Señor. Es el que me ha ayudado hasta este momento, me ha ayudado, Señor. Gracias porque no me dejaste huérfano, no me dejaste solo a la intemperie. Señor, no me dejaste a que lo hiciera con mis propias fuerzas, sino que me diste, Señor, aleluya, el poder para hacerlo. Dígale: Señor, dame más de tu Espíritu, Señor. Lléname de tu presencia, Señor. Sea como sea, Señor, que tú lo quieras hacer, así como aquellos hombres lo esperaron, Señor. Yo también te digo, Señor, llena mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Ven sobre mi vida, Señor, despiértame, oh Dios. Señor, actívame, oh Dios, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu, Señor, llene cada fibra de mi ser, oh Señor, en el nombre de Jesús. Padre, y yo oro en el nombre de Jesús para que tu iglesia, Señor, sea revestida de ese poder de lo alto, Señor. Para que salgamos a testificarle al mundo que hay esperanza en Cristo Jesús. Aleluya, que hay esperanza para la familia, que hay esperanza para los matrimonios, que hay esperanza para los jóvenes, que hay esperanza en Cristo Jesús, que hay vida eterna en Jesús, que hay vida en abundancia en Jesús. Señor, despierta, oh Dios, a tu pueblo, Señor, y llena a cada uno, Señor, desde el más niño, desde el más bebé hasta el mayor, oh Dios, todos llenos de tu presencia, Señor, llenos de tu Espíritu, oh Dios, en el nombre de Jesús. Padre, que en el barrio se conozca que hay un hijo de Dios viviendo en esa casa. Señor, que en mi trabajo se conozca que hay un hijo de Dios sirviendo ahí, trabajando en este lugar, oh Dios. Padre, que el barrio conozca que la iglesia está viva, que la iglesia está viva, que la iglesia está viva, aleluya. Que mientras el mundo huye, aleluya, en temor, nosotros danzamos, nos alegramos, adoramos al Dios de la vida. Que mientras el mundo está atribulado, nosotros tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Aleluya, Señor, reviste a cada hijo tuyo, Señor, en esta hora. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, llena a cada persona. Que podamos ser testigos en cada casa, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos testificarle a nuestros hijos, que podamos testificarle a nuestro cónyuge, Señor, a nuestros tíos, primos y a todos, Señor. Testificar, decir lo que hemos visto y oído, Señor. Señor, llénanos, Padre, en el nombre de Jesús, para hacerlo de una manera efectiva, Padre. De una manera efectiva, Señor. Así como Pedro, Señor, dio aquel primer discurso después de haber sido lleno, y dice tu palabra que creyeron como 3,000 personas, Señor. Hubo poder en esa enseñanza, hubo poder en esas palabras. Penetraron al corazón de esos hombres, Señor. Que cuando abramos nuestra boca, Señor, esa palabra salga con poder, oh Dios, y penetre, Señor, el corazón de las personas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si usted nunca lo ha hecho, el primer paso es arrepentirse. El primer paso es recibir a Cristo en su corazón. Dígale: Señor, me arrepiento de mis pecados, Señor, y te recibo en mi corazón como mi Señor, mi Salvador, y confío en el sacrificio de Cristo para la salvación de mi alma.
Señor, aleluya, todo aquel, Padre, que ya lo ha hecho, llénalo de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Transformados por tu Espíritu, transformados por tu presencia. Que se diga, aquellos que trastornan el mundo también han llegado acá. Que eso se diga de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Levante sus manos. Pueblo de Dios, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, paz en el nombre de Jesús. Dele un aplauso fuerte a su Señor. No se le olvide el miércoles 7:30. Nos vemos acá. Salude a la persona que tiene la par. Estamos despedidos. Miércoles 7:30.